¿Sí se oye? No, un poquito más pegadito. Ahí. No, está prendido. No, sí. Más pegadito. Bueno, yo creo que sí me escuchan, ¿verdad? Todos. Sí. Fui a Real de 14 a meterme en peyote. Andaba buscando mi centro, el cual ya me di cuenta que nunca lo voy a encontrar porque explotó hace mucho. Y ahora vaga por el espacio sideral como los archienemigos de Superman, en una especie de cárcel de vidrio. Pero en ese entonces aún ignoraba que mi centro no existía y que en su lugar había quedado un lastimoso hueco, una nada que nada necesita. Tampoco había tomado los 3 cursillos con los cuales me autodiagnostiqué bipolaridad tendenciosa, con caída libre hacia un solo polo, la hueva suprema. Cuando fui a Real de 14 aún no contestaba ese test por internet que viene del Dalai Lama, en el cual supe que yo me quedo tigre, la gente me ve como iguana, pero realmente soy un ratón. Gracias a estos tests ahora sé que todo lo rojo me engorda. Una fresa que regularmente tiene 20 calorías, para mí, que soy búfalo de agua evolucionando a mamífero marino, tiene 1500. De todas formas, yo no como fresas. Las veo como lengua sin dueño y eso me causa una terrible angustia. Gregorio era de esos chamanes que te regañan de parte de Dios. Te pasea unas plumas de águila para limpiarte los parásitos adheridos en el aura y te dice que tienes todo el perfil para que te cargue la hiperchingada, pero que hay un camino. ¿A poco crees que te lo voy a decir? No, chula. Ya habíamos comido peyote y un cartoncillo con LSD que nos proporcionó un canadiense que también andaba buscando su centro y el peyote le había parecido poca cosa. El chamán se encabronó porque no sabía que también nos habíamos metido LSD. Así que recogió su altar, nos rayó la madre, aventó, yo espero, unas bendiciones con sus 3 plumas de águila, miró al espejo y se fue caminando rumbo a la 4ª dimensión. Nos quedamos solos en el desierto, éramos 9. La pareja de canadienses, 2 o 3 mexicanos, unos italianos y el hombrecito que también era de Italia y se presentó como Dogo antes de sentarse en cuclillas y atizar el fuego diciendo, en perfecto español, ya ni la chingan. Se refería al LSD. Era el momento del crepúsculo tardío, la hora en que cualquier luciérnaga aparece un ovni. Eres un pendejo, le dijo Dogo al canadiense de nombre Philip y se hicieron de palabras. El italiano, con un perfecto español, y el canadiense, que mejor empezó a insultarlo en francés. Philip se ofendió, agarró su mochila y a su mujer para irse por el camino amarillo. Pendejo, te van a comer los coyotes. Los coyotes no comen gente. Oh, sí, estos mexicanos sí comen gente. Comen correcaminos, sí, pendejo, y usan explosivos carne, siéntate. Y lo sentó. Por eso quedó claro que el alfa del grupo era Dogo. Deschamanados como estábamos, a punto de entrar una noche sin luna y atestada de nubes negras, cada vez íbamos quedando en la más insegura oscuridad. Lo primero que hay que hacer es buscar leña, dijo Dogo. Miramos alrededor como esperando encontrar un bosque y una sierra eléctrica. Leña, gritó y todos nos pusimos de pie. Ahí nos dimos cuenta que Dogo medía más o menos 1,5 metros y se parecía al jorobado de Notre Dame. La mujer del canadiense se vino detrás de mí y me preguntó, ¿qué es leña? Firewood. ¿Are you kidding me? Dijo mirando a su alrededor. Luego confesó que se quería ir a su hotel. Pues sí, linda, pero la camioneta que rentamos para bajar al desierto viene con nosotros hasta mañana a las 10. Se sentó en cuclillas a sollozar. Yo la dejé así, hecha bola, como una roca más de las que había por todas partes. El ácido comenzó a hacer su efecto. Aquello era el mar, todo estaba mojado y el llanto de la canadiense provocaba un oleaje que volvía más difícil la búsqueda de leños. Estábamos con la última luz, la ultimita, la línea plateada que cae fodonga sobre los cerros, sin contar que me perseguía un duende con cara de cabrona que constantemente yo fumigaba con un spray invisible. Así como tengo un imán para psicópatas, también soy la preferida de los falsos maestros. Los maestros reales me ven con sospecha, creen que sé todo y que me hago. Tengo cara de sabia encubierta. Si hago una pregunta es boicot, si me río es boicot. Pero si un maestro empieza su clase viéndome a los ojos, dedicándome a delicados aforismos, ya sé que es un falso profeta. Sacerdotes, gurús, filósofos y ministros, todos me han enseñado que aún las más altas autoridades espirituales o misóginas
necesitan una mujer de vez en cuando. Escuché en mi espalda la voz de nuestro nuevo chamán italiano. Eso no es leña. Yo estaba tratando de arrancar el único arbusto que vi en 100 metros a la redonda. Pues no, le dije, pero en unos minutos no será. Quien quiera que piense que las ramas del desierto son fáciles de desenraizar, está en un rotundo error. Esos arbustillos que parecen leña, tienen una fe joviana, están seguros que algún día va a llover y no se mueren tan rápido como otras plantas mamonas que si no las riegas se secan. Estas no, se pondrán oscuras, raquíticas y parecieran que están secas, pero dentro hay una savia que no se rinde, y el duende cagado de risa mía se me había acabado el repelente invisible. ¿Tú también comiste cartón?, me preguntó Dogo con resentimiento. Claro que no. Yo te vi, pero no me viste cuando lo escupí. Eso era relativamente verdad, ya que el cartón que me dieron contenía pelusa, y escupí mucho cuando me lo metí, pero siempre procurando conservar el pedazo con el sello divino. Mira, ahí hay una palmera caída, ven. Lo seguí. En efecto, había una palmera tumbada que ya tenía nidos de arañas de agujeros por todos lados. Según Dogo, no me puede ayudar porque se le quita la magia al círculo, además del peligro de víboras y roedores. Esto no lo dijo, pero luego se le notó, pues en cuanto empecé a sacudir las ramas, corrió la primera base. Corté la parte suave de la palma, que eran las ramas secas de la coronilla y los brazos. El tronco, de mediano calibre, no pesaba mucho, ya estaba casi hueco. Lo agarré de los pocos pelos que le quedaban y lo arrastré hasta el campamento. Dogo, descalzo y sin camisa, encendía el fuego. De los otros, algunos bufaban por el esfuerzo y otros miraban la lumbre. Ahora sí ya no quedaba más que el azul rey que todavía te permite distinguir el contorno de los cerros y unos nubarrones insistentes sobre nuestras cabezas. En el desierto, habló Dogo, las cosas cambian de lugar. Tengan a la mano comida y agua o lo que van a beber. Sacó de su morral una botella de plástico con aguardiente y una bolsa con almendras. Al desierto se viene a que se le quite a uno lo pendejo. Pero ustedes son caso perdido. Tradujo al italiano y al francés para que no quedara duda. Todos la sentimos, menos Philip y su mujer. Dogo sacó un teléfono celular antiguo, si eso es posible, de los que son del tamaño de un ladrillo. Aquí hay una línea directa con el gran jefe. Todos vamos a hablar con él. Lo primero que vamos a hacer es pedir perdón por lo pendejo. A ver si regresa Gregorio. Se refería al chamán Huichol que nos abandonó. La noche ya había caído completamente y apenas se distinguían un par de estrellas tras la bruma de las grandes nubes. Dogo hizo un pequeño altar parecido al que tenía el Huichol. Sobre un mantelito blanco acomodó hierbas, saumerios, peyotes, el aguardiente, unos duranos, una pieza de pan negro, el teléfono divino y un espejito redondo. Luego nos pintó la cara con un polvo amarillo y sacó un tambor. El que esté esperando a que yo le quite lo pendejo puede hacer un campamento aparte. Miró desafiante a Philip. Su mujer ya había parado de llorar y ahora estaba sentada con las piernas abiertas en tijera pelando peyotes. Por orden de Dogo hicimos un círculo alrededor del fuego. El fuego es el único autorizado a hablar esta noche. Estuvimos de acuerdo. Vamos a escucharlo, continuó. Un mexicano levantó la mano. Perdón, vamos a escucharlo, continuó. Luego le vamos a hablar al Big Boss. Un mexicano levantó la mano para pedir la palabra. ¿No que no podíamos hablar? Cuando Dogo se calmó por la pregunta del mexicano al que le aventó una soga para que se colgara de un mezquite, empezó el segundo intento de ceremonia. El fuego hacía ruidos, pero hablar, lo que se dice hablar, para nada. Tampoco pudimos comunicarnos con el Big Boss. Después de 3 horas de comer peyote, atizar el fuego, beber aguardiente y masticar nueces, apareció un hombre de color azul. Levante la mano el que vea a un policía, pidió el mexicano de la soga, como para corroborar que no era una alucinación personal. Lamentablemente todos levantamos la mano y la cosa se puso fea. El comandante Pedro, así se presentó, quería mucho dinero para dejarnos libres, $1000 y aceptaba cheques de viajero. Este es un fragmento de un cuento, es un cuento un poco largo, pero me quería presentar con algo para los que no han leído nada de mi obra. Y bueno, quiero empezar esta conferencia con un agradecimiento a todos ustedes que pudieron venir al encuentro y que espero que los estén tratando aquí bien las Sierras Regias y Bruno y Miquel
que son una maravilla, el dúo dinámico. Y bueno, pues darle gracias a la UNI y también a Minerva Margarita Villarreal por prestarnos este espacio, pero especialmente quiero darle gracias a Bruno y a Miquel por haberme invitado a esa conferencia magistral. Yo quería hablar un poco de por qué es tan importante la literatura, ¿no? Siempre me encanta abrir mis clases un poco con esto, porque si lo vemos fríamente, pues la literatura no son más que chismes de gente que no existe. Esa es la verdad. ¿Te fijaste de Madame Bovary que compró no sé cuántas tapetes y no tiene ni dinero de dónde caerse para la mujer? Son chismes. ¿Por qué entonces insistimos tanto en su importancia? Yo me puse un poco a pensar en esto porque por largo tiempo, que a mí me gustan mucho las novelas, prefiero más el cuento, que es otra cosa, el cuento trae otro tipo de información. La literatura, al final de cuentas, sí nos cambia molecularmente. ¿Verdad? He descubierto que hay un cambio real en el ADN, un antes y un después de ciertas obras. ¿Verdad? Y estas obras tienen que ver, obviamente, con la apertura de rutas cognitivas en nuestro ADN, acciones y dendritas del cerebro. Y si vemos ya un poco a la literatura, al escritor, si vemos un poquito, es que iba a hablar de otra cosa, pero ya me voy a regresar. Tenemos los dibujos. Sí. Estas son las rutas cognitivas de un no lector. Estas son más o menos las posibilidades que tiene. Y son las rutas cognitivas de un lector. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. La información de grandes almas y la información de grandes inteligencias se nos adhiere como parte de experiencia propia. Y esto que les digo es real. Entonces, de repente cuando somos jóvenes escritores nos da mucha hueva leer a grandes maestros o no tenemos tiempo, y con lo que tenemos de contemporáneos también, ¿no? Pero quiero decirles que es de suma importancia hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya tenemos estas rutas abiertas, las rutas borgianas, cuando las tenemos abiertas, cuando tenemos las rutas cortasarianas, cuando tenemos las rutas kafkianas, etcétera, entonces empieza a salir lo que es la voz auténtica, ese plagio no detectado, ¿verdad? Cuando ya tenemos esta mixtura, es como son millones de posibilidades, infinitas posibilidades de rutas cognitivas, entonces empezamos a hablar con nuestra propia voz, la encontramos. He conocido mucha gente durante mis talleres, sobre todo jóvenes que dicen, es que yo no leo porque no me quiero contaminar. Pues es lo mismo que si yo quiero ser físico y digo, yo no voy a estudiar física porque no me quiero contaminar de los físicos, ¿verdad? Y luego me meto en la bañera y se cae un pinche pedazo de madera y digo, ¡ah! ¡Eureka! ¡Los cuerpos flotan! Y escribo todo un ensayo que los cuerpos flotan y lo mando a una revista. Pues no. Sí, es exactamente lo mismo. Tenemos que entender que hay una profundidad de sublimación de emociones. Miren, el que nos presentó así todas las emociones a todo lo que da fue Shakespeare, ya lo sabemos. No es posible que 500 años después todavía queramos amores de ese tipo, ¿no? Todavía lo busquemos. Y no busquemos otras posibilidades de amor. Y no busquemos cómo sublimar ese amor, cómo convertirlo hacia otra, cuando ya llega el aburrimiento, lo que sea, o la decadencia, cómo convertirlo hacia otra cara, faceta, etcétera. O sea, no hemos hecho nada mucho con la literatura. Entonces, el cerebro está dividido en 4 reinos, 4 puertas. Yo lo dividí porque lo saqué de un libro de Jim Houston. Es el reino de los 5 sentidos,
Todos estamos constituidos de historias. Nuestro cerebro llega en blanco y todas las memorias entran por los 5 sentidos, iniciando obviamente con el auditivo, que es cuando está el bebé oyendo el agua y la mamá y el corazón latir y todo, y luego ya sigue todo lo demás. Las memorias entran por los 5 sentidos, y los 5 sentidos son los que van registrando hacia las emociones. Y luego tenemos el reino de la psique, que son las memorias y las emociones. Perdón, no tenemos el reino mítico, que es todo lo que hemos imaginado está ahí, ¿verdad? Desde Caperucita, Blancanieves, el lobo feroz hasta Yoda, Gandalf, los próceres de la patria, que tampoco los conocimos personalmente. Todo lo que hemos imaginado está en el reino mítico, y luego está el reino místico, que es nuestra ética y nuestra moral. Estas son las 4 cosas importantes que el cerebro tiene, los 4 reinos que hay que siempre revisar cuando hacemos personajes. ¿Por qué? Porque a veces no te creo tu cuento, ¿no? Que eso es lo que pasa, que de repente, ¿por qué me puedo yo creer que una cebolla está enamorada de un ajo en el refri? Y sufro un chorro con ese cuento que creo que es de Alan Peterson. Sufro mucho porque el ajo está bien enamorado, me lo creo todo. Pero de repente tú llegas con un cuento o una novela con un personaje totalmente bidimensional, ni siquiera supiste levantarlo a 3ª dimensión, y es un ser humano y no te lo creo. Sí, entonces aquí es donde entramos en la parte de las emociones. La memoria es la más grande ficción, y la ficción es la más grande memoria. Por eso 2 hermanos estando en el mismo lugar, a la misma hora, no registran igual. Pueden ser hasta gemelos, no registran igual. En la típica conversación con los hermanos, acuérdate, güey, cuando se estaba peleando papá y mamá en la cocina, en Navidad, ¿cuándo, güey? O sea, es típico. ¿Por qué? Porque la memoria es también dependiendo si es más auditiva, si es más visual. La memoria es ficción. Sobre todo la del más largo, la de la nostalgia, esa tan hermosa que al final nos tiene aquí a todos en la literatura, nos tiene aquí la nostalgia, ¿no? Un poco los dioses fugitivos que se nos fueron de las manos, como dice Bachelard, un poco de cómo entender aprender a desamar, porque uno nace y dices, no manches, yo me acuerdo como amaba a mi mamá. O sea, la veía y era una diosa, y ese sentimiento nunca volvió. ¿Por qué? Porque tengo esto lleno de reservas, ¿verdad? Bueno, nos pasa a todos, digo, y al final de cuentas es una persecución a los dioses fugitivos lo que hacemos los literatos. Yo creo que tiene razón Gastón Bachelard. Pero bueno, estamos hablando de esto, que la memoria es ficción. Entonces, lo único real que yo le puedo aportar, fíjense bien, lo único real que yo le puedo aportar lo único auténtico es la emoción. Las emociones son las que hay que revisar y ver que esté bien cargado de lo que yo necesito, bien profundo, ¿sí? Si yo lo necesito muy perverso, como Hannibal Lecter, pero yo no soy perverso, no les va a salir, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, mi obsesión personal, que yo le tengo mucho miedo a la locura, a perder el control de quitarme la vida, me parece una gran carta en la mano. Me parece una carta que me puedo jugar a la hora que yo quiera, ¿sí? Y tengo mucho miedo a perder esa carta, que ¿cómo la perdería? Pues perdiendo la cordura y que me encerrara, no sé. Ese es uno de mis temores, de mis obsesiones en mi literatura. Entonces, todos tenemos 4 o 5 obsesiones. Las obsesiones son contadas, ¿verdad? La de los celos, la del odio, la del suicidio, la de la violencia, la del terror, la del amor. Todos tenemos, o la de no perdonar entre hermanas, o el incesto, yo no sé. Todos tenemos obsesiones. Eso es lo que hay que trabajar. Por eso llegamos a la parte donde hay que asegurar que el talento tiene que ver con la valentía. El talento tiene que ver con la valentía. Para empezar,
la valentía de pasar al primer sensor que tenemos en el cerebro, que es nuestro lector, nuestro primer lector, que lee el texto. Yo ahorita que lo estaba leyendo ya lo quería dejar de leer, que lee el texto y dice, ay no, qué horror, tíralo, guácala, no, está súper mal. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a leer textos, especialmente si somos lectores. Ese es el primero que hay que vencer, ¿no? Y portarse valientes ante la emoción. Sí, si yo quiero ser un personaje que le tiene miedo a las muñecas, pero yo no le tengo miedo a las muñecas, pero el miedo es el miedo. Sí, entonces, pero le tengo miedo, no sé, a las mariposas negras. Yo le presto ese miedo a mi personaje que le va a tener miedo a las muñecas, y me puede resultar bastante tridimensional, me puede resultar bastante creíble. Yo no puedo aspirar a ser un personaje más inteligente que yo. Por eso tiene que ver con la valentía. Aquí ya llegamos a las 3 I's: instinto, intuición, intelecto. Son las 3 cosas que necesito para poder verdaderamente desarrollar una literatura que valga más la pena. Sí, son 3 I's. Sí, el intelecto lo desarrollo con la lectura. Pero fíjense bien, aquí hay una cosa que me encanta también hablar de la escritura. La SEP tiene años preguntándose, todo el mundo, ¿cómo enseñar a los niños a pensar? ¿No? ¿Cómo enseñarles a pensar? No le puedes decir, piensa niño. Y tienen años creyendo que con leer nos ayudan a pensar. Cuando descubrimos que niños de secundaria leían sin comprender, ya estábamos metidos en un problema. ¿Sí? El ejercicio de escritura creativa es el juego más inteligente que ha hecho el hombre. Se usa todo el arsenal neuronal, y para los niños empiezan verdaderamente a pensar a la hora de crear. Empiezan a pensar de dónde van a sacar, y al principio, como sus rutas son más chiquitas todavía que el del no lector, pues se van a salir con el cuento que se sabe que es el de Blancanieves, ¿verdad? Pero conforme van desarrollando más historias y van viendo más cosas y van teniendo más historias con la maestra, con el maestro, con el amor, con el odio, con los celos, con la violencia, porque de repente tenemos niños violentados, todo eso. Entonces es cuando las rutas cognitivas van explotando, abriendo rutas que nos vuelven absolutamente auténticos, en una voz auténtica. Yo, bueno, también quería, lo de los 4 reinos. Hablando también un poquitín, porque sí quería tocar, aunque sea tangencialmente, el tema del encuentro, que es pertenencia y desarraigo. Los artistas no pertenecen a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Es así desde Lorenz Durero. Y es verdad, nuestra patria hay varias patrias, una de ellas es la soledad. La soledad es la herramienta más preciada para el escritor. Ya, ¿cómo nos cuesta? ¿Verdad? Nos cuesta. Como quiera, se tiene que usar, pero no debemos olvidar también que tenemos que vivir. Yo me voy a sentar, como dice Jorge Enrique Alum, no me voy a sentar a escribir de la vida si no la vivo. Por eso en literatura no tenemos genios literarios. No tenemos un niño de 4 años escribiendo Cumbres Borrascosas, ni de 9 años escribiendo La Guerra y la Paz. Sí, no como el caso de los músicos. ¿Por qué? Porque se necesita todo ese desarrollo cognitivo, abrir la ruta. Las metáforas son una explosión, son una belleza. ¿Cómo está? Tu pareja es tu síntoma de la cara. Y yo diciendo que mi marido es un pendejo. Ahorita ya no digo, ahorita ya digo que es bien lindo, bien inteligente y todo. A ver si me doy el camino de pasar. Pero
Ya no hablo mal de mi pareja, sí me cambió, esa línea. Entonces, las metáforas son como la dinamita esta que usa el Coyote precisamente, como la dinamita para abrir bastantes rutas cognitivas en el cerebro que nos permitan otras posibilidades de creación. Por eso cuando de repente que estamos creando, ustedes los escritores que me deben de dar la razón en esto, nos empezamos, ni sabemos que tenemos todo eso adentro, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que no sabemos que sabemos, sí, que está ahí. Ese es el que más me interesa. Bueno, vivir en el universo paralelo a todo lo demás. Miren, tenemos que aprender al pensamiento esférico. El pensamiento esférico es aquel pensamiento de 360 grados. Es decir, yo tengo que dar una vuelta de 360 grados. Yo tengo que aprender a ver a mi personaje como una cámara circular. ¿Qué hay detrás de la silla donde está sentado? Está escarapelada la pared, tiene un póster de Playboy aquí abajo, tiene el aire acondicionado o el calentador, la ventana con una vista a Nueva York, etc. Yo tengo que aprender a tener un pensamiento esférico, pero no nada más a la hora de crear mis personajes, a la hora también de escuchar. Por eso quiero leerles un poquitín, no voy a leer todo porque también está medio largo, un poquitín de El arte de sentarse a escribir, que es una versión de Rafael Zamudio, de Enzo Rossi. Para escribir hay que aprender a escuchar. No se puede tener el canto de las cigarras sin cerrar los ojos. Puede oírse el grillo durante la noche de insomnio y puede oírse al mosquito cuando se acerca a beber de nuestra oreja. Eso también es escuchar. Pero no es escuchar. Se escucha al abrir la mente. Se escucha cuando el estado de la mente se libera de distracciones. Se escucha cuando se deja de pensar en que se tiene que escuchar. El oso no puede pescar sin escuchar el chapoteo que causa el salmón al saltar. El oso siente el agua, la escucha con el corazón porque es uno con el universo. Cuando se escribe entra en juego el movimiento del universo. Aquí adentro está todo lleno de esferas, igual que el universo, todo es esférico, es realmente todo lo demás de geometría, que qué padre está y que qué bueno, ¿verdad? Es otra cosa, pero realmente nosotros debemos de mover como cuerpos esféricos. Es decir, si yo estoy juzgando a alguien, me doy una vuelta esférica por esa persona y les aseguro que se quita. Para escribir hay que sentir cómo se mueve nuestro planeta a través de la galaxia y la galaxia en el cosmos. Para escribir hay que escuchar el movimiento del planeta navegando por el espacio. Hay que escuchar a las hormigas que corren entre nuestros pies, a las células de nuestro estómago, a las bacterias de nuestra piel. El sonido de una palma aplaudiendo es el sonido del universo que colisiona consigo mismo. Para escuchar hay que cerrar los ojos, los oídos, el olfato, el tacto y el gusto. Si escuchamos con el cuerpo, no escuchamos con el corazón. Si yo me pongo a seguir los cinco sentidos en el orden que me fueron dados, ya, pues no sé qué tan serio me salga el texto, pero los escritores tenemos que aprender a escuchar con la lengua, a ver con las orejas, a oler con las manos, sobre todo a la hora de crear poesía o crear metáforas. Necesitamos hacerle cambio constantemente a este tipo de cosas que se supone que ya están hechas.
Un oso pesca, el corazón del río palpita las aguas. Bellísimo ese haiku. Escribir el latín con el río, que fluye el pincel, que fluyan las teclas, que fluye el lápiz. Ser un río es cambiar cada instante sin dejar de ser agua. Pero toda agua es igual. El agua es agua. Escuchar es lo que se escucha. Y así terminó la cita de Enzo Roshi. Y ya, voy a leer. ¿Qué horas son? No sé. Yo también me quiero echar una cerveza, a ver, no sé, nomás. Quiero la gorda, que tenemos la chance de irnos a la chela. Bien, vamos bien, ok. Un ratito más y ya. Cuando me invitaron a participar, salté de gusto. Bueno, ya no puedo saltar. Bueno, imaginé que salté de gusto. Pues hace 15 años que sí podía saltar, también me tocó abrir el primer encuentro de jóvenes creadores. En ese tiempo di una conferencia sobre los aviros. Vamos a poner un aviro. Dale, ¿por qué? ¿Más? Ahí en el otro. Ajá, los aviros, que son unos parásitos etéricos que se adhieren al cuerpo de todo creador y se alimentan pronto de algún órgano vital. Son como las pequeñas almejitas que encuentra uno en los troncos sumergidos en el agua. Y cuando tenemos un poco de tiempo para escribir, ese que todos confunden, especialmente nuestra familia que nos dice, pinche huevón, ponte a jalar, podemos cosechar y abrirlas. A veces las almejas están vacías, pero en otras ocasiones contienen justo la perla con la imagen que desbordará la letra, la metáfora, el cuento, el capítulo o todo un poema. Yeats escribe en su libro El gato demoníaco: la mayoría de las veces los curanderos más famosos son aquellos a los que los duendes han querido mucho y los han raptado, teniéndolos consigo durante 7 años, aunque no siempre los predilectos de los duendes han sido raptados. Pueden simplemente ser personas silenciosas y raras, entregadas a vagabundeos solitarios en los lugares nobles. Estos suelen convertirse en grandes poetas o músicos, o sencillamente curanderos. No hay que confundirlos con los que tienen una Liang Hon Chi, porque la Liang Hon Chi se alimenta de los órganos vitales de sus elegidos, que de esta forma se consumen y mueren. La Liang Hon Chi es uno de los terribles espíritus solitarios. Poseídos por él han estado los más grandes poetas irlandeses, desde Oisin hasta finales de la centuria. Ahí terminó el trabajo de Yeats. Quizá con los poetas sea el terrible espíritu solitario, pero en el caso de los narradores hay un pacto con los aviros, parásitos instalados al filo del precipicio donde termina la razón y empieza lo innombrable. Se pacta con ellos ofreciendo un órgano vital a cambio de una nítida visión en la oscuridad. La lucidez y congruencia del escritor es inversamente proporcional a su salud física. Estas bestias microscópicas, a cambio de la imaginación, se aposentan en un órgano. Lenta o rápidamente, según sea la consistencia física del escritor, llegan a darle muerte. En el caso de Julio Cortázar, bebieron como sanguijuelas de su sangre, de Rulfo su hígado. Sin embargo, no deja de ser extraño el caso Borges. Hubo dolor en todos los órganos vitales, pero Borges ofrece sus ojos a cambio de un corazón vibrante. Los sabios se van con el engaño de la vista física, mientras Borges, con la mirada volcada hacia adentro, trabaja tranquilamente bajo el reflejo de los espejuelos del maná. Y aquí ya vamos a empezar con el... Fui al país de la soledad y estaban todos. Ok. Esa es una cita de Gertrude Stein. Cuando uno es un escritor joven, todo lo que cuenta, al parecer para las instancias e instituciones, e incluso para que nos inviten al encuentro de jóvenes escritores, es un currículum extenso, llenado de papeles y diplomas que inflen nuestra semblanza. Desde luego que eso se contrapone a una de las figuras más solitarias de las bellas artes. La soledad es la herramienta ultra apreciada del escritor, y lamentablemente, si queremos existir en el universo de las letras y la sociedad en general, estamos obligados a buscar relaciones que nos avalen en eventos como este. A menos que seamos herederos de una biblioteca alejandrina y de una mesada que nos permita vivir decentemente.
los que tenemos que buscarnos la vida para comprar o robar muchos libros y que además tomamos caguamas diarias, estamos obligados a salir de nuestro cubil y movernos como lobos, en manada. Esta manada, tribu o grupo literario, sí podemos escogerlo. Encontrar con quién compartir libros, descubrimientos de autores, poemas, rebotar ideas, tallerear los textos, es uno de los consejos más importantes que yo tengo para un joven escritor. Hay que buscar esa tribu, hay que buscar esa reunión semanal, hay que buscar ese lugar que es donde están los raros, que somos nosotros. A pesar de la soledad necesaria, es posible asistir, aunque sea una vez a la semana, a una tertulia o bacanal literario. Ya vendrá la soledad, inevitable, para la producción más importante de nuestra carrera solitaria, de nuestra carrera literaria. Ya vendrá la necesidad de terminar proyectos y la premura de llevar al papel las ideas. Y para eso debemos entender que habrá que atornillarse a una silla hasta que el cuerpo aguante. Hay que aprender a atornillarse en el escritor. La más grande producción, el tiempo más grande y más importante de producción de un escritor oscila entre los 45 y 75 años. Todavía les quedan 10 años, así que vayan a los bacanales. La imaginación debería de ser tratada como un órgano vital, efectivamente. Propongo considerar la imaginación como un poder mayor de la naturaleza humana. Por la rapidez de sus acciones, la imaginación nos separa del pasado, así como de la realidad en cara al futuro. A la función de realidad, sabia de experiencia del pasado, como es definida por la psicología tradicional, debería agregarse una función de irrealidad. Fíjese, la función de realidad debería agregarse ese lugar donde debemos habitar. En la función de realidad agregarle la irrealidad. En la función de realidad agregarle la irrealidad. Como parte de nuestro trabajo vital. Lo cual es igualmente positiva, como he tratado de mostrar en mis trabajos anteriores. Cualquier debilidad de la función de realidad estorbará a una psique productiva. Si no podemos imaginar, no podemos prever. Esto es de Gaston Bachelard en The Politics of Space. Ya, termino cita. En el mercado negro de la imaginación se encuentra el mestizaje más interesante entre el ser humano y los dioses. Hablo de la zona donde la ficción, la ciencia, la filosofía, las emociones, los símbolos y las realidades se entrecruzan en la bóveda craneana bajo la luz angustiante de la dormevela. En esta zona también se encuentra la última frontera de coherencia que posee una cultura, incluso una mente humana cuya interconexión subyacente fluye a capricho de la lucidez y la locura de la imaginador. Ay, qué chingón. Está medio revuelto, perdón. Dice Castoriadis, para que la imaginación y fantasía son sinónimos, la imaginación interviene entre lo real y lo simbólico como una fuente potencialmente inacabable de nuevos significados. Esto hace que la reducción de lo complejo sea imposible. De nuevos significados, no nos pueden salir de todas las emociones de Shakespeare, de los celos, del odio, de la violencia, del incesto, de la traición entre hermanos, del amor. Seguimos como de las mejores que nos dejaron. Para el filósofo Lorelo Verde, que es mi esposo, la imaginación y la fantasía no se asemejan a la irrealidad de un escape de la realidad. El que lo entienda, levante la mano. Sino que es el punto más fértil de inicio de la psique antes que el análisis racional y la explicación se desarrollen. La fantasía y la imaginación no son un exceso de cosas irreales, ese sí es un punto importante, sino la riqueza de interminables imágenes de trasfondo que continuamente apoyan al nuevo pensamiento. Todas las creaciones confluyen en el delta de la desesperación y la llegada inevitable a un universo paralelo que solo existe para recordarnos aquel que perdimos. Cada género tiene su factor de riesgo, mas sin embargo, hacer congruente a la ficción cuesta muy caro. Tanto el escritor de ficción como el poeta deben ser mitómanos exquisitamente lúcidos para fundir su delirio en una hiperrealidad que otorgue el toque verosímil. En este punto el escritor entra en el mercado negro de la creación
y sin saberlo paga un alto precio en los sabinos, incluso a cambio de una creación medianamente original. La mayoría de los escritores que visitan este lugar se ven forzados a beber de las aguas infestadas de abiros, quienes a su vez se instalan en el cuerpo del escritor para depositar en forma de huevecillos la crisálida de su delirio. De ahí surge la ecuación que catapulta al autor directamente a la página en blanco, aferrando todavía la placenta entrañable de su creación. El problema es que este bicho crece y se aposenta en los órganos vitales del escritor, y en casos severos llegan a darle muerte u obligarlos al suicidio. El dibujo de los sabinos, ahí está. Para entender mejor esta teoría recurro al concepto cartesiano. Descartes dice que la fantasía es una imaginación sin regla o sin freno, mientras que la imaginación es la manera de conseguir las cosas mediante la aplicación de nuestro espíritu. Mediante la aplicación de nuestro espíritu. O sea, yo tengo que aplicar de mi espíritu a las imágenes que están grabadas en nuestro cerebro. Eso me llamó la atención, primero porque no lo entendí. Pero después de leer el libro de El genio y la locura, un exhaustivo estudio sobre la relación directa que existe entre los seres creativos y la patología de la depresión, que en la mayoría de los casos culmina en el suicidio o en alguna otra forma de autodestrucción. Comprendí algo sobre la aplicación del espíritu. Al hacer la observación de cómo los sacerdotes cristianos condenan el suicidio creyendo que es voluntario, Brenon, junto con otros psiquiatras, sostiene que los seres excepcionales, al haber completado su obra a través de muchos momentos de crisis existencial, reciben órdenes para terminar con su vida. Cito: no decide, está tan dominado que no puede decidir, es el juguete de sus angustias, está presionado y al límite de sus fuerzas se rinde a la voz imperiosa que le reclama la vida. La creencia de Brenon y el concepto cartesiano de cómo conseguir imágenes es necesario invertir nuestro espíritu confirma la teoría. Dentro del abismo de la inconsciencia humana existe un mercado negro en donde la única moneda válida es la luz de aquel que se atreve al trueque de las imágenes. De tal forma que el escritor, al entrar en ese espacio, regresa más opaco y desintegrado. Su espíritu va quedando irreversiblemente disperso entre cada una de sus obras, y cuando llega el momento en que su moneda no es suficiente, es rechazado en el umbral y le quitan el don de nombrar. Así, la inspiración aparece silente al pie de la tarde para echar al escritor del lenguaje como a un borracho indeseable en el lobby de un lujoso hotel. Así, la inspiración aparece silente al pie de la tarde para echar al escritor del lenguaje como a un borracho indeseable en el lobby de un lujoso hotel. Ya le han embargado la letra. Con los brazos en jarras sale por el hígado en un gran eructo. La letra está indignada. De aquella geometría, dice, queda puro sueño en el cerebro. Eso es debido a la propagación incontrolada de avisos. El escritor juega y se pasea como bestia enjaulada entre la melancolía y la angustia para vivir así el resto de sus días, que regularmente son muy pocos. Ahora bien, no es fácil saber qué escritores tienen acceso al mercado negro de la imaginación, porque a mi parecer es una extraña combinación de escritor reflejo y escritor rastreador, que por ahí andan las fotos. El escritor reflejo nos enfrenta a nuestro particular horizonte y define un espectro de emociones. Un escritor reflejo sería Elmer Mendoza. Sí, nos refleja una parte de nuestra ciudad, una parte de nosotros, etc. El escritor nos hace recorrer desde la realidad más cruda hasta la más cursi en una gama trepidante de obsesiones. Pero es el escritor rastreador, el psicópata cósmico, es aquel que, como dijo Heidegger, posee la locura divina de perseguir a los dioses fugitivos. En el caso de muchos escritores, se trata de su dios infantil que se quedó enano ante la creciente incapacidad de perdón que destapa el rencor hacia un mundo incomprensible. Recordemos lo que dice Ricardo Yáñez, que todos los escritores nacen de un desconcierto. Porque ese desconcierto, justo en las rutas cognitivas, justo entre acciones y dendritas, hace precipicios de los cuales hemos tenido que salir. Ese desconcierto puede ser desde Santa Claus, que no existía,
hasta, no sé, encontrar a nuestra mamá violando un niño. Ese desconcierto es el escritor rastreador persigue su propio Dios que lo engañó y lo maltrató durante la infancia y casi siempre termina en un ajuste de cuentas que cimbra el alma de los lectores. Hay grandes novelas de ajustes de cuentas, grandes novelas. El escritor persigue a su Dios enano para cobrarse viejas deudas. Es el típico caso donde el admirado amado se desmorona y en su lugar queda la perplejidad del abandono de sentirnos solos en un mundo que penetra con una hostilidad que debe, eso sí, dosificarse contundentemente en un texto. Por lo que podemos concluir que el escritor rastreador es un teomaníaco de closet y en el fondo busca la armonía de todas las realidades posibles que lo harán entender la expulsión dolorosa. Obviamente que su Dios puede ser desde una ideología hasta un hermano, padre o un maestro. No necesariamente estamos hablando del concepto cristiano. Pero eso sí, el hecho de que la teomanía del escritor no salga del closet es porque la mayoría de los críticos, editores, amigos y familiares son teofóbicos, también de closet. El escritor nace en mestizaje entre esos dos tipos de creadores, es decir, reflejo y rastreador, es decir, entretenimiento e inteligencia. No me puede llegar el moscardón del aburrimiento, como el caso de García Lorca, que cuando habla del duende, en un libro, ¿verdad?, que dices, Dios de mi vida, no puedo pasar de la página 30, y me regreso, ¿sí? Tenemos que aprender un poco a manejar los dos. Es decir, reflejo y rastreador, de ahora en adelante llamado bipolar. Este escritor ve la escritura como búsqueda y como entretenimiento de la inteligencia humana. Maneja el espejo y la persecución, la narrativa y la poesía, la misma y la última piedra que nos sostiene. Hace el texto con una cordura sacada y una demencia meticulosa. Desde las primeras páginas, el escritor bipolar nos lanza con todo y equipaje escéptico por una memoria que debe construir. El viaje nos sacude los íntimos isótopos, fuertes y vulnerables como el cristal, pero al final consolarnos con el cigarrillo poscoito, garantizada la sonrisa de haber paseado de la mano de un mago que expone los recovecos más infranqueables de sus personajes. Es, en pocas palabras, entrañable en su narrativa e inolvidable en su riesgo. Todos los escritores tienen el compromiso de denunciarse a sí mismos. Todos somos traidores, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. Yo tengo que denunciar mis emociones, tengo que denunciarme, ser valiente, porque voy a desnudar mi inteligencia. El tamaño de mi inteligencia sale en los textos, por eso todas las universidades famosas piden un ensayo al azar cuando llegas a solicitar lugar, porque con ese ensayo al azar, si te sale el aborto, lo que tú puedas desarrollar, sale todo, sale si eres ¿cómo se llama? Discriminador, sale si eres moralista, sale si no has leído. Por eso tiene que ver con la valentía de la creación. Todos los escritores tienen el compromiso de denunciarse a sí mismos. En la literatura bipolar, el autor debe confesarse vidente y ciego, fantástico y realista, esquizofrénico y escalofriantemente lúcido. En la incoherencia de un texto bipolar debe existir la irrupción de la lucidez, y esto puede hacerlo parecer como un rompecabezas, incluso esta conferencia. Pero ¿quién no tiene la cabeza rota? Somos el andar mercurial de un espejo roto, y la literatura no es otra cosa que la pedacería de la cabeza de quien la escribe. Gracias, lindos, por aguantarme. Muchas gracias a Pati. Pues tenemos espacio para una pregunta, un comentario. ¿Alguien que quiera comentar? Ya se es verdad. En la cantina. Bueno, con esta actividad concluimos las actividades del día 1 del encuentro de escritores jóvenes. Los esperamos el día de mañana. Va a ser en las instalaciones del Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo de las Artes, en Mederos. Y pues nada, muchas gracias por asistir.